artículo 23 están absolutamente contemplados. Con lo cual, no se puede, al ser medidas extraordinarias de protección de empleo, lo que viene a establecer el 9 o a determinar es que no se pueden usar esas causas para realizar despidos objetivos. Ahora, si durante esta vigencia resulta que tenemos un trabajador, tengamos aplicados expedientes o no, tenemos un trabajador en la empresa que desgraciadamente a través de cámaras o un compañero o realmente se acaba demostrando que ha robado, por ejemplo, se me ocurre una situación extrema, evidentemente eso tiene que dar lugar a un despido disciplinario, pero es que eso no es lo que está contemplando el Real Decreto 9 de 2020, ¿vale? Lo que se hace es, insisto, por resumir, medidas flexibles para la protección del empleo. Se ponen en mecanismo a funcionar para las empresas y lo que se quiere evitar es el despido a través de estas mismas causas porque no tiene sentido si te están poniendo medidas para proteger. Vale, entonces entendemos, Elvira, que para proceder a un despido habría que, en este caso, habría que demostrar que no está relacionado con el COVID-19. Efectivamente, efectivamente, vale. pero no con el COVID-19, con causas. A ver, los despidos objetivos, exactamente, tienen que ir relacionados, no es causa de COVID, es decir, el despido que se hace con carácter individual, que es el reflejo en carácter colectivo en los ERTEs, es por causas económicas, es decir, bajada de ventas. La bajada de ventas es causas económicas. No podemos despedir basándonos en descenso del nivel de ventas por falta de... Ya, las medidas SETO, sí. Exactamente. Sí. No podemos, no. Vale. Nos pregunta, mi duda es si el ERTE por fuerza mayor termina con el fin del estado de alarma o puede continuar si no hay actividad. No. Yo creo que esto también ha sido muy debatido y hay mucha tinta alrededor de las respuestas a esta pregunta. Cuando salió publicado el Real Decreto 8/2020, se entendía, no quedaba claro, pero se entendía que la medida, vamos a ver, por sentido común, está aplicada a la fuerza mayor. Entonces, la fuerza mayor es algo que está directamente relacionado a consecuencia de la crisis. Por ejemplo, un restaurante, luego salió con el 465, pero causas absolutamente directas, o por ejemplo, el contagio de la plantilla. De repente tienes una empresa que tiene 4 personas contagiadas, con lo cual estás en causa directa y quieres hacer un expediente por fuerza mayor. Decide la empresa suspensión de los contratos de trabajo. Vale. En esa suspensión de los contratos de trabajo, la duración que tiene que tener es el estado de fuerza mayor, es decir, la determinación del tiempo al que tiene que estar asociado el expediente a consecuencia de fuerza mayor es directamente al Real Decreto que establece el estado de alarma y sus prórrogas. Es decir, si el Real Decreto establece el primer estado de alarma que duraba 15 días y que tenía una fecha fin, y días antes el gobierno nos dice que se vuelve a ampliar ese estado de alarma, lo que estamos haciendo es prorrogar el estado de alarma. Entonces, se da por entendido que cuando uno solicita un expediente, la realización del expediente por fuerza mayor, va absolutamente ligado a la duración del estado de alarma y sus prórrogas. Es decir, quien haya iniciado un expediente de regulación de empleo basado directamente en fuerza mayor, su duración será lo que dure perdón, el estado de alarma más lo que pueda estar ampliado por las prórrogas. Es decir, el que se presentó el día 16 de marzo, que ya había entrado en vigor el Real Decreto, a fecha de hoy sigue estando vigente. Vale. Sigue estando vigente. Andrés también pregunta... Perdóname, Elena, que me extiendo y no he puntualizado al final. Al final, esto se extiende. La pregunta seguía diciendo, pero si yo sigo en la misma situación, ¿puedo seguir manteniéndolo? El problema es que si se ha comunicado un ERTE por fuerza mayor derivado directamente del COVID y está relacionado a consecuencia de este y se ha presentado un expediente por fuerza mayor, lo lógico, y es por lo que debería funcionar así la fuerza mayor, cuando termina el estado de alarma, las medidas levantan. Las medidas levantan y la actividad debería volver a generarse. Si no es así, es que a lo mejor o no se estaba en causa directa de fuerza mayor o lo que hay que hacer es están cambiando la situación de la empresa inicialmente por una situación y pasado un tiempo manteniéndose en esa situación se termina el expediente y a lo mejor hay que valorar la realización de otro expediente por otras causas.
¿vale? Pero por fuerza mayor termina con la finalización del estado de alarma y sus prórrogas. Bien. También pregunta, dice, si se pueden incorporar los empleados gradualmente de dicho ERTE. Tanto fuerza mayor o causas económicas técnicas Él productivas, ¿no? decía que había presentado ERTE por fuerza mayor. Mi Vale, duda es vamos si a el ERTE ver. por fuerza mayor termina con el fin del estado de alarma Claro, y no también si se tienen... pueden incorporar los empleados gradualmente de dicho ERTE. A ver, vamos a ver. ¿Podría especificarnos en qué sector, qué actividad se dedica a la empresa? Porque es que, a ver, en cualquier caso, depende un poco de la actividad a la que se dedique la empresa. Ajá. Vamos a ver, era por poner un ejemplo, ¿vale? No por... Eh, si tenemos un expediente de fuerza mayor que se ha comunicado, entiendo que se ha autorizado, o bien porque le ha autorizado el silencio administrativo positivo por falta de contestación por parte de la administración, o bien porque está autorizado directamente por la inspección de trabajo, por regulación de empleo, por la autoridad laboral, el mecanismo que se utiliza es suspensión de contratos de trabajo, reducciones de jornada, ¿vale? Derivados directamente de una situación. Por un tiempo que ya hemos hablado que dura lo que dure el estado de alarma, incluidas sus prórrogas. Si la empresa, por el desarrollo de su actividad, 20 días después, si se ha iniciado en 16, a primeros de abril, resulta que por lo que sea, por ejemplo, pongamos un restaurante que inicialmente ha estado paralizada su actividad, pero resulta que empieza a lanzar que tienen, pues bueno, que llevan comida a casa y se desarrolla el trabajo de esa pequeña parte de la actividad de la empresa, que es servicio a domicilio, pues necesita personal. Pues claro, claro que puedes sacar a un trabajador de la situación de suspensión del contrato de trabajo y de la reducción de la jornada de trabajo y le pones en las situaciones en las que venía estando trabajando con normalidad. Lo que no se puede hacer es, si yo tengo un expediente de regulación de empleo, insisto, por ejemplo, un restaurante que inicialmente ha estado paralizado, pongo a todo el personal en suspensión del contrato de trabajo. Resulta que 15 días después veo que el tema de la comida a domicilio va a funcionar bien y voy a necesitar a 3 personas. Las saco del expediente de suspensión y las vuelvo a poner en actividad normal, pues porque pueden trabajar desde la cocina de su casa y solucionar una especie de teletrabajo desde su casa, imaginemos. Pues efectivamente lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que no pueden hacer es volver a entrar en el expediente. Una vez que salen del expediente, lo que ya no pueden hacer es volver a entrar. Es decir, el expediente es un procedimiento administrativo que afecta a un determinado número de personas, que le aplica una medida, y que la empresa decide cuándo y cómo. Alquileres de vehículos de alta gama, ¿vale? No Vale. sé si con conductor, creo que sí, con conductor. Con lo cual, no sé ahora mismo, efectivamente, según se vayan abriendo Claro, las medidas las... él podrá ir sacando, efectivamente. Ujú. Esto es tan sencillo como en un momento determinado, no por movilidad y por el negocio al que se dedican, pues evidentemente no puede hacer nada, tiene que suspender la actividad. ¿Qué haces con todo el personal? Tengas poco o tengas mucho, suspensión del contrato de trabajo, en este caso la reducción cuando no tienes actividad no tiene mucho sentido. Suspendes el contrato de trabajo, vas por fuerza mayor, te lo autorizan, ejecutas la medida, aplicas, pones en suspensión del contrato de trabajo y empieza a levantar la actividad. Pues en ese momento en el que empieza a levantar la actividad, vas sacando, el empresario tendrá que valorar cuántas personas necesita sacar de la suspensión para aplicar, de tal manera que lo que tiene que tener claro es que una vez que lo sacas de suspensión, el trabajador no va a volver a entrar en suspensión, a no ser que se vuelva a generar un procedimiento de regulación de empleo que ya difícilmente va a poder volver a ser fuerza mayor. Cuando ya lo has sacado, tendrían que volver hacia atrás las medidas, con lo cual finalizaría para esas personas y se pondrían a trabajar. Entonces, si el Estado va levantando medidas gradualmente, entramos en fases de ir saliendo del confinamiento y de levantar de todos los servicios que dan las empresas. También le entiendo que la salida de los expedientes, pero esto ya es estrategia empresarial y lo que decida cada empresario, deberían ir saliendo progresivamente dependiendo del volumen de trabajo que tenga la empresa, pero sí, efectivamente pueden salir en cualquier momento del expediente cuando la empresa lo decide.
Otra pregunta, Elvira. Mira, Rosa nos dice que presentaron un ERTE por fuerza mayor el día 26, que a día de hoy no han recibido resolución, que aún así gestionaron el desempleo y que si las preguntas son si les van a contestar, se revisarán y en ese caso puede ser desfavorable. Dice que los trabajadores no han recibido ninguna comunicación del SEPE. Vale, estamos hablando del 26 de marzo, entiendo, vale. Bueno, desgraciadamente me parece que es bastante más normal de lo que a todos nos gustaría que fuera. Durante las primeras semanas hay que pensar que este Real Decreto 8/2020, si el Real Decreto de Estado de Alarma 463 sale el 14 de marzo, me parece que estamos hablando del 18 de marzo cuando sale, 17, perdón, de marzo cuando sale el 8/2020, que flexibiliza y a partir de ahí, y todos, yo creo que todos hemos vivido como esto ha sido una crisis muy grande. Yo creo que nos hemos visto todos desbordados, todos los que hemos podido teletrabajar, corriendo a casa a aclimatarte. O sea, al final esto ha sido una situación que nos ha desbordado a todos. Yo pienso que a todos. Tanto a los que están en casa tranquilamente como a los que estaban fuera de casa trabajando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que la avalancha real de todos los expedientes de regulación de empleo que la autoridad laboral ha tenido que gestionar y está gestionando, yo creo que el gobierno no ha, de verdad no me creo que el gobierno, es una opinión personal, haya tenido capacidad de ver lo que se le iba a venir encima. ¿Qué es lo que está pasando? Que aunque efectivamente hay medidas, en la situación de esta empresa que pregunta que desde el día 26 no ha recibido comunicación, yo te puedo poner ejemplos de empresas que comunicadas el día 16 de marzo, 17 y 18, también siguen sin comunicación. Es decir, ¿qué es lo que entran a decir los reales decretos? Se supone que tiene que estar comunicado, perdón, resuelto, el autorizado o no autorizado, porque hay 5 días para pasarlo a que la autoridad laboral determine si está autorizado o no está autorizado. Ha tenido que entrar en juego el silencio administrativo, que en un momento determinado también hubo una grandísima polémica, es si negativo o positivo, pues es positivo, pero ya está aclarado, es decir, se tuvo que aclarar. Con lo cual, ¿qué es lo que se entiende con el caso de tu expediente por fuerza mayor? Que está autorizado por silencio administrativo, positivo. Lo que no ha recibido la empresa es una comunicación de que se ha producido silencio administrativo positivo, pero es lo que se entiende. Es decir, que va a venir después la autoridad laboral a decir que no está autorizado, ha tenido un tiempo para decir que no estaba autorizado. No lo ha hecho y opera el silencio administrativo positivo, con lo cual se entiende autorizado por silencio. Eso no significa que nos den la razón con la causa, ¿vale? Porque ha pasado, digamos que como no ha revisado, pues se produce el silencio, pero eso no significa que nos dé la razón con todo lo que estamos diciendo en la comunicación de ese expediente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Asegurarse que todos estos procedimientos tengamos todos muy claros que se van a revisar. ¿Por qué? Pues para evitar fraudes. Incumplimientos, errores. A ver, yo entiendo que aquí la ley debería haber sido un poquito más, creo yo, más precisa, porque yo me puedo equivocar al comunicar un dato y no tiene por qué ser mala fe. No tiene por qué ser un intento de engaño. Yo creo que eso en el volumen del expediente no es la equivocación en 3 datos, porque al final los datos que nos vamos a equivocar, que es en que nosotros pensemos que sea fuerza mayor y sean causas económicas, técnicas o organizativas, no. Si yo me equivoco vamos a ver, hay errores que son subsanables. Si existen los errores que son subsanables y se pueden corregir, entiendo que aquí también. Lo que sí creo que se desprende y queda claro es que se van a autorizar muchos expedientes por causas de fuerza mayor que evidentemente no pueden atender todos. Opera el silencio administrativo positivo, se tiene por autorizado, pero eso no quita para que luego la Inspección de Trabajo o la Autoridad Laboral revisen nuestros expedientes
todos los que hemos presentado, a la empresa que le toque, porque si no supongo que se estarán un par de años para revisar todo esto, si se aprecia dolo, pues que intervengan, evidentemente, pero como cualquier otro fraude que se puede cometer. Nos pregunta, el ERTE obliga a la empresa a mantener el empleo durante 6 meses. Si en este periodo un trabajador causara baja voluntaria, ¿estaría la empresa obligada a reemplazarlo por otro trabajador o al No. ser baja voluntaria no habría problema? Vamos a ver, volvemos a lo mismo, compromiso de mantenimiento de empleo, ¿vale? Es un compromiso. ¿Por qué? Es el precio que nos hacen pagar por utilizar estas medidas flexibles, ¿vale? Por utilizar estos procedimientos que desde el 2012 tienen sus reglas, pero lo que hace esta crisis es flexibilizar la medida, ¿vale? De tal manera que podamos aplicarla más rápido y nos beneficiemos de otras cosas que no se prevén en el 1483 del 2012 por la situación del COVID. Entonces, lo que dice es, al final, a lo que te obligo es, si tú tomas de la mano estas medidas y aplicas y yo te ayudo, pues luego, al final, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Volvemos a lo mismo, lo que quiere el gobierno es el mantenimiento de los puestos de trabajo, que esto no se convierta, que esta crisis no se convierta, o entiendo que el espíritu del Real Decreto es que esta crisis no convierta a todo el tejido empresarial español en empresas vacías y que porque todo el mundo tiene miedo. Entonces, por eso, digamos que ponen el compromiso de mantenimiento de empleo. Pero eso es un compromiso de lo que hablamos. Yo me comprometo. Si un trabajador, es decir, me comprometo yo como empresario frente a una baja voluntaria, yo no me puedo comprometer a nada. Yo estoy trabajando en un despacho, mi jefe hace un expediente de regulación de empleo, él se compromete al mantenimiento de empleo de las personas afectadas por ese expediente, por haberme afectado, y si yo doy una baja voluntaria es mi problema. A mí no me puede obligar la empresa a seguir trabajando con ellos. Si yo decido cogerme un año sabático, baja voluntaria, me voy. La empresa ahí no tiene nada que ver. Obligación de hacer, como tengo una baja, hacer una nueva contratación. No lo he visto en ningún sitio. Yo no tengo por qué sentirme obligada a que porque una persona se vaya de mi empresa tenga que sustituir. Esto no es un contrato que se haga por interinidad porque yo quiera cubrir un puesto o me beneficie de una bonificación en seguridad social. No, esto es un compromiso de mantenimiento de empleo, pero el mantenimiento de empleo por parte del empresario, que el empresario no va a hacer ningún movimiento que ponga en peligro aquellas personas trabajadoras afectadas en un momento determinado. Pero insisto, esto también habrá que contextualizarlo y ver compromiso al mantenimiento de empleo. Y pongo el ejemplo anterior. ¿Y qué pasa si uno de los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo al que ya se han dejado de aplicar las medidas, estoy en esos 6 meses de compromiso y resulta que una de las cámaras de la oficina le pillan robando? Tengo que mantenerle el empleo, lo siento, me parece que es muy discutible. No creo que el compromiso me obligue frente a determinadas actitudes de un trabajador, lo cual esto habrá que verlo, y una cosa es el compromiso genérico y otra cosa la situación concreta, con lo cual habría que mirarlo. En cualquier caso, en la baja voluntaria entiendo que no altera este compromiso porque no depende del empresario, así lo interpreto. El trabajador se va y yo no tengo ningún tipo de obligación de reponer ese puesto de trabajo porque no es lo que me está diciendo la ley. Por otra parte, en el Real Decreto 11/2020, que también surge la duda, este compromiso de mantenimiento de empleo está pensado para contratos indefinidos. En el Real Decreto 11/2020, en la disposición adicional 14ª, si no recuerdo mal, lo que establece es que en los eventuales este compromiso de empleo digamos que no aplica. Por eso, cuidado porque no aplica a todo el mundo y por igual, no al mismo tipo de contratos. Yo tengo un contrato eventual que he hecho por circunstancias de la producción, lo meto en un expediente de regulación de empleo, paralizo, digamos que por asumirle en ese procedimiento, paralizo el tiempo de desarrollo del contrato y luego le saco y vuelve a funcionar. Cuando vuelva a llegar el momento de expiración, finalización, extinción de esa relación laboral, si yo me encuentro en esa situación de compromiso, ¿qué pasa? ¿Que automáticamente se me hace indefinido? No, ya el Real Decreto 2011 ya establece que los contratos eventuales o incluso los fijos discontinuos no tienen el mismo cómputo de esa regla que se da de compromiso de mantenimiento de empleo general. Luego habrá sus particularidades, como siempre pasa en muchos aspectos. No sé si con eso he aclarado
mi punto de vista. Nos realiza 3 preguntas. Voy a ir una por una y así le puedes dar respuesta mejor. La primera que nos formula es que, bueno, que su empresa es una división de limpieza de hoteles que presentaron un ERTE por fuerza mayor acogiéndose a la orden ministerial de cierre de hoteles con fecha 24 de marzo, sí. que aún no tienen resolución y que le surge la duda, que bueno, yo creo que esto más o menos ya lo hemos aclarado, pero bueno, que le surgía la duda sobre la resolución del mismo, ya que su epígrafe no corresponde a limpieza y no a hostelería. Entiendo que esto lo hemos... A ver, efectivamente, es que es un poco más de lo mismo. Vamos a ver, yo creo que el tema de los epígrafes o las actividades, ver la actividad, vamos a ver. Ver la actividad, es que esto es como todo, leer estrictamente palabra por palabra, literalmente, yo creo que hay que tener un poco de apertura con las cosas, es lo que pienso, que hay que tener un poco de apertura con las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque nos preocupa mucho la actividad, es limpieza, ¿vale? El epígrafe puede, o el CENAE puede que no, bueno, el epígrafe en este caso, puede que no coincida exactamente con lo que dice literalmente el Real Decreto, pero estaremos de acuerdo en que aunque no sea exactamente, aparte, cuando tú presentas un expediente por fuerza mayor, como ha hecho esta empresa en este caso concreto, acompaña a toda la documentación que hay que presentar, que se inicia con una solicitud a la autoridad laboral, es el único supuesto donde es necesaria una autorización, ¿vale?, específica. En el resto de procedimientos no es necesaria, hay una negociación colectiva, se acuerda o no se acuerda y se impugnará judicialmente o no, pero no hay que esperar una resolución. La inspección o la autoridad laboral vigila que el procedimiento se cumpla bajo las reglas que están establecidas y que no haya fraude, ni vulneración de derechos fundamentales, ni dolo, ni nada que perturbe ese procedimiento. Pero en cualquier caso, quien decide es la empresa a través de negociación colectiva con los sindicatos y en última instancia decidirá unilateralmente lo que va a aplicar independientemente de lo que decida o los representantes legales de los trabajadores o los sindicatos o los comités de empresa como se establezcan en la mesa de negociación, ¿vale? Pero ya ante el juez. Entonces, aparte de la solicitud a la autoridad laboral, es imprescindible en todos los procedimientos y en el caso concreto del 8/2020 para la fuerza mayor, de un informe vinculante que lo que hace es establecer qué causas o qué problemas tengo y por qué. Es decir, evidentemente estamos hablando derivados del COVID-19, pero yo tengo la oportunidad a lo largo de unos folios, de un informe, de explicar qué me pasa a mí. Es decir, yo entiendo que esta empresa lo que ha hecho y por lo que ha ido por fuerza mayor, evidentemente es servicios de limpieza, pero sus únicos clientes, y eso lo habrá dicho en el informe, no me cabe ninguna duda, sus únicos clientes son hoteles. Entonces, si tu negocio está basado en que tus únicos clientes son hoteles, habrás preparado un informe que aunque tu epígrafe de actividad está englobado en servicios de limpieza, no son limpiezas de naves industriales, son de hoteles directamente relacionados con el COVID-19 porque hay un Real Decreto que cierra las puertas de los hoteles, ¿vale? Entonces, creo que es tan sencillo como que mirar la situación en conjunto y aplicar. Y el informe y toda la documentación, cómo lo explica la empresa, eso hará que la autoridad laboral vea cuál es la circunstancia puntual de la empresa. Ese informe es importantísimo, igual que la memoria en los procedimientos por ETOP. Absolutamente importante. La segunda pregunta que nos realiza es que cuando finalice el cierre de esos establecimientos hoteleros por decreto, pero sigan permaneciendo cerrados, no entiendo muy bien ahí, ¿qué tipo de ERTE ETOP debe presentar? ¿Económica, organizativa o productiva? A ver, contestando un poco a tu pregunta, estás en un sector donde, como bien sabes, ya se está hablando de que independientemente de que se levante el estado de alarma y termine efectivamente esta fuerza mayor, en este sector en concreto, que ya se está hablando de que no se va a recuperar hasta finales de año, evidentemente, no sé si el gobierno presentará
medidas más concretas para vuestro sector, que puede ser, yo no lo descarto, o directamente, como ya está abierto el tema de los procedimientos, pues bueno, se acaba el estado de alarma, iniciamos otro procedimiento. ¿Cuál es el mejor? Yo creo que en este caso el mejor va a ser, se pueden combinar, es decir, ¿que van a afectarte causas económicas? Lo tenemos claro. Si no tienes contrataciones de servicios hoteleros, no ganas dinero, con lo cual directamente incide en tus cuentas. Muy fácil demostrarlo con la presentación de las cuentas anuales registradas de los últimos 2 periodos, un balance del primer y del segundo trimestre, y es evidente el descenso económico que tienes. Causas productivas, evidentemente, no puedes poner servicios o demanda al servicio de tu futura posible clientela, porque tienes la actividad en bajo rendimiento absoluto. Insisto, ya veremos a ver qué medidas propone el gobierno para vuestro sector, porque no descarto que lo haga. A ti en concreto, a este sector, pues probablemente le apliquen todas. Es que a lo mejor se puede hacer un expediente de regulación de empleo que combina, a lo mejor no, se deben hacer, pero que a lo mejor en tu caso te combina en tu hotel causas económicas, causas organizativas, porque tienes a X personas y no las puedes de otra manera en la organización de tu empresa, causas productivas porque tienes un descenso absoluto de la demanda de servicios, y técnicas